Un terremoto de magnitud 7.3 sacudió este martes 17 de diciembre de 2024 la isla principal de Vanuatu, en el suroeste del Océano Pacífico, dejando una estela de destrucción y dolor en la región. El sismo, cuyo epicentro se ubicó a 30 kilómetros al oeste de Port Vila y a una profundidad de 57 kilómetros, ha causado graves daños en la capital, donde hospitales se encuentran saturados atendiendo a decenas de heridos. Ya se reportan al menos 6 fallecidos según la Cruz Roja. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:47 hora local. Fue seguido por 2 réplicas de magnitud 5.5 y 5.4, agravando el escenario ya catastrófico. Los deslizamientos de tierra han bloqueado carreteras, mientras que los edificios colapsados y vehículos destrozados dificultan las labores de rescate. La planta baja de un edificio que albergaba las embajadas de Estados Unidos y Francia quedaron prácticamente destruidos. Se teme que haya personas atrapadas bajo los escombros. La comunicación en la región está severamente afectada debido al colapso de infraestructuras y la interrupción de la conexión a Internet, lo que complica la evaluación exacta de víctimas y daños. En este contexto, equipos de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y CARE han comenzado a desplegar recursos y personal para brindar asistencia inmediata. A pesar de las alertas iniciales de tsunami, estas fueron canceladas tras confirmarse que no se registraron olas significativas. Sin embargo, el terremoto ha puesto en evidencia una vez más la vulnerabilidad extrema de Vanuatu ante los desastres naturales. Este pequeño archipiélago, ubicado en el anillo de fuego del Pacífico, es uno de los lugares más expuestos del planeta a terremotos, tsunamis y ciclones, fenómenos que amenazan constantemente la vida y el desarrollo de su población. La magnitud de la tragedia es aún incierta, pero las imágenes de destrucción de Port Vila reflejan el impacto de este evento. Edificios reducidos a escombros, familias desplazadas y hospitales desbordados. Mientras continúan las labores de rescate, el mundo observa cómo una nación acostumbrada a enfrentar la furia de la naturaleza, una vez más lucha por recuperarse. Y en Moscú, este martes 17 de diciembre, un artefacto explosivo acabó con la vida de Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de Rusia. Y el ataque, que tuvo lugar cuando Kirillov salía de un edificio residencial, fue reivindicado por la inteligencia ucraniana, que lo calificó como una acción legítima debido a su presunto papel en el uso de armas químicas prohibidas durante la guerra en Ucrania. Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania sostienen que Kirillov fue responsable de más de 4.800 ataques con armas tóxicas, acusaciones que el Kremlin niega rotundamente y califican de infundidas. La muerte de Kirillov, una figura clave en las fuerzas militares rusas, desató una respuesta inmediata del gobierno ruso. El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, aseguró que Ucrania sufrirá un castigo inevitable, acusando al gobierno ucraniano de actuar con desesperación y de intentar justificar su existencia frente a sus aliados occidentales. Medvedev calificó el ataque como un acto terrorista y afirmó que los líderes políticos militares de Ucrania pagarán por esto. A estas declaraciones se sumó el jefe del Comité de Asuntos Internacionales, quien instó que los responsables serán localizados y castigados. El presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento ruso reiteró que los culpables serían perseguidos estén donde estén. El atentado, ocurrido en pleno corazón de Moscú y a tan solo 6.5 kilómetros del Kremlin, representa un duro golpe simbólico y estratégico para el Kremlin, elevando aún más las tensiones entre Rusia y Ucrania. Lo cierto es que el asesinato del general ruso añade una nueva dimensión al conflicto, donde los límites entre el frente de batalla y las operaciones encubiertas parecen cada vez más difusos. La comunidad internacional observa con preocupación cuál será la respuesta definitiva de Rusia.
Este jueves, los líderes de la Unión Europea se reunirán en Bruselas para abordar el apoyo a largo plazo a Ucrania en un contexto de incertidumbre global. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero y su intención de acelerar negociaciones de paz, Europa busca blindar su respaldo a Kiev y garantizar que el presidente Volodymyr Zelensky cuente con las condiciones necesarias para enfrentar el conflicto o sentarse en futuras negociaciones con Rusia desde una posición de fuerza. En la víspera de la cumbre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha convocado una reunión informal con Zelensky en su residencia, a la que asistirán líderes claves como el francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, la italiana Giorgia Meloni y el polaco Andrzej Duda, junto con los principales dirigentes de la Unión Europea. España no formará parte de este acuerdo al tratarse de un formato en el que no suele participar. La cita europea también estará marcada por el creciente debate sobre el posible despliegue de fuerzas europeas en Ucrania. Aunque la idea propuesta por Macron ha sido recibida con cautela, la Unión Europea insiste en que aún no es el momento para este tipo de acciones y recalca que primero debe garantizarse las condiciones necesarias para una paz justa y duradera. Por otro lado, la cumbre analizará la situación en Siria tras la reciente caída del régimen de Bashar al-Assad en manos de grupos yihadistas y rebeldes. La Unión Europea mantiene una postura de cautela, pero reconoce una ventaja de oportunidad para una transición pacífica que evite un vacío de poder y un nuevo conflicto interno. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado los riesgos del proceso, aunque la Unión Europea ya ha enviado un representante a Damasco para establecer contacto con el gobierno interno y preservar la integridad territorial del país. La agenda europea se completa con una reunión previa con los líderes de los Balcanes, donde la Unión Europea busca reafirmar la importancia estratégica de esta región. En un momento marcado por la influencia rusa y la guerra en Ucrania, la Unión Europea pretende acelerar la cooperación política y económica, destacando el papel del bloque como principal socio comercial y donante de los Balcanes. Se espera que continúe la presión sobre Siberia para que adopte las sanciones contra Rusia, siendo el único país de la región que aún no las aplica. Ahora cambiamos de tema para hablar de un gigantesco iceberg, el más grande y antiguo del mundo, que ha comenzado a desplazarse tras permanecer varado durante más de 30 años en el Océano Atlántico. Este iceberg, conocido como A23A, tiene una superficie cercana a los 4.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 2 veces el área metropolitana de Londres, y con un peso cercano a 1.000 millones de toneladas se convierte en una amenaza apocalíptica. Su reciente liberación y movimiento hacia el Atlántico Sur ha encendido las alarmas de la comunidad científica, que advierten sobre las consecuencias potenciales de su trayectoria y derretimiento. El iceberg A23A se desprendió en 1986 de la plataforma de hielo Filcher y quedó atrapado en la llamada columna de Taylor, un fenómeno oceánico en el que las corrientes mantienen objetos girando sobre un punto fijo. Sin embargo, ahora ha sido impulsado por la corriente circunvalar atlántica y los expertos aseguran que su movimiento es imparable. Se prevé que su recorrido lo llevará hacia las proximidades de la isla de Georgia en el sur, donde se encontrará con aguas más cálidas que acelerarán su fragmentación y eventual derretimiento. Este desplazamiento no es solo un espectáculo natural, también representa una amenaza potencial para el ecosistema marino local. La región de Georgia del Sur es un hábitat clave para especies como pingüinos, focas y kirrs, un pequeño crustáceo fundamental en la cadena alimentaria del océano. La presencia del iceberg podría obstaculizar el acceso a las zonas de alimentación y producción de estas especies, poniendo en riesgo su supervivencia. Además, el derretimiento de un iceberg del tamaño de este podría alterar las corrientes oceánicas y la salinidad del agua, factores críticos para la regulación del clima global. Las corrientes marinas actúan como sistemas de transporte de calor alrededor del mundo,
y cualquier perturbación en ellas podría desencadenar fenómenos climáticos extremos en distintas partes del mundo. El avance del iceberg A23A no es solo un recordatorio de la magnitud del cambio climático, sino también una advertencia sobre cómo la actividad humana está acelerando la transformación de los paisajes más remotos del planeta. Mientras tanto, la NASA sorprendió al mundo al anunciar el descubrimiento de restos de vida humana en Marte, aunque no en el sentido literal. Gracias a imágenes capturadas por el orbitador de reconocimiento de Marte, los científicos identificaron piezas de la sonda InSight de la NASA, lanzada en el año 2018, con el objetivo de explorar el interior del planeta rojo. Cubiertas de polvo marino y casi imperceptibles, estas piezas son ahora consideradas vestigios históricos de la presencia humana más allá de la Tierra. El hallazgo, según la NASA, simboliza el esfuerzo y la determinación de la humanidad por comprender el universo. La sonda InSight, que dejó de funcionar en 2022 debido a la acumulación de polvo en sus paneles solares, fue fundamental para estudiar la actividad sísmica de Marte y revelar secretos sobre su núcleo y corteza. Durante su misión detectó más de 1.300 maremotos y brindó información clave sobre la estructura interna del planeta. El hallazgo de InSight, más que un simple rastro tecnológico, es una prueba palpable de cómo la humanidad está dejando su huella en otros planetas, un símbolo de los límites que estamos dispuestos a cruzar en nombre de la ciencia y la exploración. No olvides darle like, comparte el video y nos veremos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.